encontramos en el campus de Puerto Real, que dentro de la Universidad de Cádiz es el campus científico-tecnológico. Y estamos aquí en la zona donde se encuentran los institutos de investigación. El LIMAR en la parte inferior de este edificio y el IBAGRO en la parte superior. También aquí tenemos lo que es la biblioteca del campus y estamos rodeados pues de naturaleza. Dentro de lo que es este campus pues de naturaleza, al encontrarse ubicado dentro de lo que es el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Pues realmente el concepto de biorefinería lo que hace es aprovechar materias primas de origen orgánico, ya sean subproductos, ya sean residuos, ya sean biomasas que normalmente no se utilizan, como pueden ser los restos de poda, para, mediante su transformación, desde un punto de vista normalmente biológico, de ahí viene el nombre de biorefinería, pues en diferentes elementos que puedan ser útiles para la sociedad. En muchas ocasiones estas materias primas pues se destinan al abandono, no se aprovechan adecuadamente, y con ese concepto de biorefinería pues podemos obtener pues compuestos pues de una utilización, por ejemplo, en el ámbito de los biocombustibles, como puede ser el biogás o el bioetanol, o podemos obtener otra serie de materias primas de carácter biológico, como pueden ser enzimas, como puede ser bioplásticos, como puede ser otra serie de componentes que mediante un procesado biológico o con una combinación de procesos físico-químicos y biológicos pues nos encontramos con ese concepto de biorefinería. Algo parecido a lo que pasa en una refinería de petróleo, donde entra el crudo digamos en bruto y se hace un craqueo y se separan diferentes compuestos gaseosos, líquidos con mayores o menores densidades o con mayores o menores potenciales energéticos, pues se hace algo parecido en el concepto de biorefinería. Aproximadamente a las 24 horas y se le da otra vuelta y prácticamente en 24 horas 36 está seca ya las algas. El tema que hablábamos anteriormente relacionado con el concepto de especie invasora, pues si en lugar de trabajar con Rubulostérix trabajáramos con otra alga que llega naturalmente en los arribazones, pues digamos el procesado que se puede hacer para Rubulostérix se podría hacer para otro tipo de alga y aprovecharla. En lugar de depositarla en un vertedero o dejarla que se pudra en las playas, pues a lo mejor darle esa finalidad. ¿Hasta qué punto ves tu futuro en el alga? Ya no te hablo de la invasora. El tema de las algas como otro tipo de materias primas, el problema es la estacionalidad, y que no se recoge en continuo una cantidad definida durante todo el año. Entonces ese es el hándicap de muchas materias primas que se utilizan para un posible aprovechamiento posterior. El procesado que se intenta hacer con todo esto se enmarca dentro de lo que es ese concepto que ahora mismo se está acuñando mucho, que es el tema de la biorefinería. Esa biorefinería donde entran materias primas de origen orgánico, se procesa y se transforman en diversos procesos, tanto físico-químicos como biológicos, en materias primas con un cierto valor añadido con respecto a esas biomasas o biomasas residuales o residuos que se han obtenido inicialmente. Entonces podemos sacar pues, prácticamente los mismos outputs que se sacan en una refinería comercial, pues se pueden sacar bioplásticos, se pueden sacar combustibles, se pueden sacar componentes con un valor agronómico, etcétera, etcétera. Pero bueno, si fuera rentable, por supuesto que se recogería continuamente, ¿no? Sí, sería, por ejemplo, si se le ve rentabilidad o se le ve posible uso, sería uno de los componentes o uno de los residuos que cuando se generen en las playas o lleguen a las playas, pues en un momento dado se podrían meter en esa biorefinería y utilizarse para producir, digamos, un producto con valor añadido dentro de ese concepto de economía circular, de intentar evitar que se transformen en residuos y hacer un aprovechamiento en productos de utilidad para la sociedad. Nos encontramos ahora en la planta piloto de tecnología de ozonización perteneciente al IBAGRO. En esta planta lo que se hace es un tratamiento mediante un generador de ozono que nos permite generar ozonogas, y este ozonogas pasa a través del sistema. Somos capaces de saber la concentración que tenemos en la corriente de entrada y la corriente de salida, y lo haríamos pasar a través de un frasco lavador como este que tenemos aquí, donde ponemos en contacto
el líquido con las algas, con el ozono gas, y durante un tiempo de contacto pues obtenemos un proceso de liberación de la materia orgánica que podamos tener en las algas. El generador de ozono nos genera ozono a partir de aire atmosférico que se preconcentra con un sistema que tiene en el interior del sistema, con lo cual el 21% de oxígeno que tiene el aire normal pues se concentra hasta aproximadamente casi un 80%. Eso nos favorece la producción de ozono, que se mediría en este generador de ozono que nos mide la concentración de entrada, pasa por un sistema de tuberías a través de todo lo que es el sistema de medición de caudales y se burbujearía en el interior de esta campana, donde el ozono que se genera en exceso pues se recoge a través de destructores de ozono, tanto en este punto como en este punto. De tal forma que el ozono a nivel antroposférico es tóxico y hay que destruirlo si se genera en exceso. En el edificio que nos encontramos está formado por dos institutos de investigación. En la planta baja tenemos el INMAR, el Instituto de Investigaciones Marinas, y en la parte de arriba, que es donde nos dirigimos, es el IBAGRO, que es el instituto ese que os comentaba yo de agroalimentación y vitivinicultura. Repítemelo. Estos son el papel de filtro que se utilizó para el secado solar de las algas. Se guarda y se reutiliza para otras veces. De hecho, aquí hay restos de la alga seca, y esa alga seca luego se tritura, pero no sé si estará, no, estos están vacíos. Bueno, esto se recoge en la playa en estos recipientes herméticos, se traen aquí al laboratorio y se procesan y se lavan, y luego posteriormente se molturan y el material ya molido pues se almacenaría también aquí, en este tipo de dispositivos. De hecho, vamos a mirar fuera. Estas son ya lo que son las algas trituradas. Hola, José Ángel, buenos días. Bueno, y aquí una vez que ya hemos pretratado las muestras con el proceso de ozonización, hacemos el paso siguiente, que es la hidrólisis enzimática, que es la muestra que obtenemos. Le añadimos una enzima, que la enzima es la encargada de seguir degradando el alga y liberar los azúcares. Y después, cuanto más azúcares nos dé la hidrólisis, pues mejor, porque los azúcares son lo que consumen las bacterias para formar lo que hacemos. Hombre, siempre, digamos, tienes ese hormigueo cada vez que comienza un curso por el grupo con el que te vayas a encontrar, y siempre dentro de lo que son los grupos de alumnos te encuentras con gente que merece la pena cada año dedicarle el esfuerzo. Digamos, hay gente muy brillante que al cabo de los años te los encuentras por ahí y te dice, tú me diste clase no sé qué, y en muchas ocasiones tú le tienes que decir, dime titulación y año, porque es que pasan por nuestras manos muchísimos alumnos. ¿Un ejemplo destacable, así que tú digas, por ponerle Pues, nombre? bueno, yo te puedo decir, un alumno mío de los primeros años, que luego posteriormente
fue auditor jefe en una consultora y que, bueno, poco menos que me animó a que yo me dedicara a temas de auditoría y consultoría. También eso te vale para explicar mejor las cosas a los alumnos. Y este alumno, al cabo del tiempo, para es responsable a nivel nacional de una consultora del sector turístico. Ha estado auditando en las bases antárticas que tiene España, tanto la militar como la civil, y bueno, incluso estuvo allí con el ministro Pedro Duque en la visita que hicieron. ¿Qué tiempo crees tú que tardaremos en ver una biorefinería que dé los servicios de una refinería? Pues ahora mismo yo creo que a nivel nacional y a nivel internacional ya hay algunas en funcionamiento, y de hecho yo creo que ahora mismo existen algunas ya a escala industrial, sino en proyecto, incluso ya en una fase muy avanzada de funcionamiento, y yo creo que gran parte a lo mejor de proyectos que se financien desde los fondos europeos, estos fondos que nos llevan ahora por el tema de la crisis del coronavirus, pues se emplearán precisamente en ese tipo de escenarios para poder desarrollar esa industria alternativa a la industria tradicional, una industria más verde y con una componente mucho más sostenible. ¿Qué esperanza tiene en la economía circular? Bueno, la economía circular realmente como concepto es un concepto que, digamos, existe de toda la vida. Es lo que hace la naturaleza desde prácticamente la creación. Es decir, allí no se tira nada, sino se aprovecha, digamos, lo que es, digamos, la muerte de un organismo, una oportunidad para el desarrollo de otro. Entonces, de alguna forma, es esa reintroducción desde un punto de vista sostenible de lo que son las materias que tenemos a nivel de la Tierra, que son finitas y que hay que aprovecharlas. Entonces, realmente como concepto está bien, lo que pasa es que nuestra sociedad está más asociado por cuestiones, digamos, culturales y por cuestiones, digamos, de intereses económicos en el concepto de economía lineal, de usar y tirar, y que de alguna forma ese consumo en continuo pues es el tren motor de desarrollo de nuestra sociedad. Es un cambio de paradigma, un cambio de concepto que ahora mismo está en el papel, se están desarrollando, digamos, ya vemos que como sociedad el tema no es sostenible y realmente es donde tenemos que ir, ya sea por convencimiento, ya sea forzado por la situación climática y por la situación de agotamiento de recursos. Bueno, lo que es el proyecto que se planteó como propuesta a la Fundación Campus Tecnológico realmente forma parte de un desarrollo experimental muchísimo más amplio. Forma parte de un proyecto financiado por el Plan Nacional que lideran unos compañeros que también forman parte de este grupo de investigación que participó en la propuesta de Campus Tecnológico. Y bueno, el proyecto es el proyecto PlusWIT, que es un proyecto financiado por el Ministerio, y los investigadores responsables son mis compañeros Ana Blandino y Carlos Álvarez.